Hoy en día, muchos creen que el matrimonio es un contrato humano, importante, pero no con el valor propio de un sacramento de la Iglesia. Por otro lado, la Santa Iglesia Católica defiende, como siempre ha defendido, que el matrimonio es un sacramento en el sentido propio de la palabra, instituido por Cristo y custodiado por la Iglesia. En este video vamos a ver por qué la visión de la Reforma no basta. En primer lugar, para entender por qué el matrimonio es un sacramento, debemos saber qué es un sacramento. La mejor definición de sacramento es, sin duda alguna, la dada por Santo Tomás de Aquino, quien en la Suma Teológica Tertia Pars, cuestión 60, artículo 2, afirma: propiamente se llama sacramento lo que es signo de una realidad sagrada que santifica a los hombres. Y en el siguiente artículo añade: el sacramento propiamente hablando se ordena a significar nuestra santificación, en la que pueden ser considerados tres aspectos: la causa de nuestra santificación, que es la pasión de Cristo; la forma de santificación, que consiste en la gracia y las virtudes; y el fin último de nuestra santificación, que es la vida eterna. Pues bien, todas estas cosas están significadas en los sacramentos. Por tanto, el sacramento es signo conmemorativo del pasado, o sea, de la pasión de Cristo. Es signo manifestativo del efecto producido en nosotros por la pasión de Cristo, que es la gracia, y es signo profético, o sea, preanunciativo de la gloria futura. De esta manera, vemos que el sacramento es un signo visible de una realidad sagrada que, en cuanto instituido por Cristo, no solo significa, sino que también causa la gracia, santificando al hombre, recuerda la pasión del Señor, muestra la gracia que en nosotros produce y anticipa la gloria futura. Tal y como argumenta nuestro acompañante en este video, el padre misionero oblato de María Inmaculada y doctor en Teología Sagrada Emanuel Toronzo, vemos en los primeros capítulos del Génesis que Dios instituyó el matrimonio como una unión sagrada entre varón y mujer, ordenada a la comunión de vida, la ayuda mutua y la procreación. Al elevar el matrimonio natural a la dignidad de sacramento, Cristo no instituye algo totalmente nuevo, sino que asume y perfecciona lo que ya existía desde la creación. Por eso, en la Escritura no encontramos un rito distinto o una fórmula explícita como en otros sacramentos. Más bien, vemos como Jesús y los apóstoles insisten en su santidad, unidad e indisolubilidad. Todo converge hacia una plenitud nueva, manifestada de modo eminente en San Pablo, quien afirma en Efesios capítulo 5 versículo 32: este sacramento es grande, lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Es decir, el mismo matrimonio entre Adán y Eva, es decir, la distinción y la unión de los sexos, y en consecuencia todo matrimonio desde el principio, según la interpretación de la tradición católica y del magisterio eclesiástico, es presentado por San Pablo como símbolo profético de la unión de Cristo con la Iglesia. En estas palabras se encierra el fundamento bíblico de la fe católica. El matrimonio entre bautizados no es solo una unión natural, sino que es verdadero sacramento de la nueva ley. Además de eso, vemos que en las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, se presenta con el símbolo del matrimonio la relación entre Dios y la humanidad, como entre Yahvé e Israel, entre Cristo y la Iglesia, entre el Espíritu y cada alma fiel, y que por lo tanto, el matrimonio humano, es decir, el institucional natural, dado por el Creador, recibe en la nueva alianza una elevación. Cristo mismo lo quiere elevar a una dignidad especial congruente con la perfección de la nueva ley, donde los ritos que Dios instituye no son solo signos, sino vehículos eficaces de santificación, que es la propia razón de la sacramentalidad. Pasemos a analizar algunas de las cosas presentadas por Cristo y por su ley. En primer lugar, devuelve al matrimonio sus propiedades primigenias de unidad e indisolubilidad, como vemos en diversos versículos. En Mateo 5:31 y en Lucas 16:18, Jesús dice que todo el que repudia a su mujer, exceptuando el caso de fornicación, la hace ser adúltera, y el que se case con una repudiada comete adulterio. En Mateo 19 del 1 al 12 y en Marcos 10 del 2 al 12, Jesús responde a los fariseos que el repudio fue tolerado por Moisés a causa de la dureza del corazón, pero que al principio no fue así. El hombre y la mujer, hechos varón y hembra por Dios, se unen y se hacen una sola carne, por lo que Dios ha unido no debe separarlo el hombre. Así, repudiar y volverse a casar constituyen adulterio. En Juan 4 del 16 al 18, Jesús reprende a la samaritana por haber tenido 5 maridos y porque su marido actual no es realmente su marido. Y dado que por la fragilidad humana y por el largo uso de la poligamia y el divorcio entre los mismos judíos, esta restauración no podía realizarse convenientemente sin añadir al matrimonio una eficacia particular de santificación, convenía que Cristo mismo concediera a los esposos la gracia necesaria para vivir estas obligaciones restauradas. Entre otras cosas, con lenguaje simbólico, se llamó y quiso ser llamado esposo de la Iglesia y de las almas, como se ve en los textos citados en pantalla. Asimismo, bendijo a los niños
bendiciendo en ellos su mismo origen matrimonial en Mateo 19 versículos del 13 al 15. De todas formas, el texto donde vemos más claramente que Jesús mismo consagra el matrimonio a un sacramento es en las bodas de Caná, siendo que las ennoblece con su presencia y las decora con ser el primer milagro de su vida pública, como vemos en el segundo capítulo del Evangelio según San Juan. El Papa León XIII, en su encíclica sobre el matrimonio cristiano, comenta: ennobleció en efecto con su presencia las bodas de Caná de Galilea, inmortalizándolas con el primero de sus milagros, motivo por el que ya desde aquel momento el matrimonio parece haber sido perfeccionado con principios de nueva santidad. Restituyó luego el matrimonio a la nobleza de su primer origen, ya reprobando las costumbres de los hebreos, que abusaban de la pluralidad de las mujeres y de la facultad de repudio, ya sobre todo mandando que nadie desatara lo que el mismo Dios había atado con un vínculo de unión perpetua. Además, esta lectura de los textos bíblicos es presentada por los padres de la Iglesia. Si bien este video no pretende ser una demostración exhaustiva, ya el siguiente video luego del próximo será una exposición patrística sobre el tema, pasaremos a exponer que de esta misma manera se entendían los pasajes bíblicos en esta época. Por ejemplo, San Ambrosio de Milán afirma que el matrimonio es santificado por Cristo cuando la voz divina dice: serán los dos una sola carne y un solo espíritu. San Epifanio de Salamina, en primer lugar, argumenta que las bodas de Caná son un símbolo del matrimonio entre Cristo y la Iglesia, puesto que Juan 2.1 nos dice que las bodas de Caná se celebraron al tercer día, así como Cristo resucitó en el tercer día. Más tarde, argumenta con una pregunta retórica: ¿cómo puede el matrimonio no ser honorable y poseer el reino de los cielos de Dios cuando el Salvador fue invitado a una boda con el propósito de bendecir el matrimonio? San Cirilo de Alejandría afirma que en las bodas de Caná, Jesús actúa específicamente para bendecir ese matrimonio que él había ordenado y que, sin importar si llegó o no su hora, les concedió a los cónyuges su gracia antes de ese momento. San Agustín de Hipona hace un fuerte caso para la sacramentalidad del matrimonio, el cual expondremos más a fondo en el próximo video. De todas maneras, comentando las bodas de Caná, afirma que el Señor, al ser invitado, acudió a las bodas, incluso dejando de lado la significación mística. Quiso confirmar que él mismo instituyó las bodas. Por ello, el Señor acudió a las bodas para fortalecer la castidad conyugal y mostrar el sacramento del matrimonio, porque el esposo de aquellas bodas figuraba la persona del Señor, a quien se le dijo: has guardado el buen vino hasta ahora. Pues Cristo ha guardado el buen vino hasta ahora, es decir, su Evangelio. San Máximo de Turín comenta también sobre el mismo pasaje. Invitado, pues, como se lee, el Señor acudió a las bodas. Pero el motivo por el cual se dignó hacerlo el Hijo de la Virgen es para nuestra enseñanza, para que, instruidos con este ejemplo, no neguemos que Él es el autor de las legítimas bodas. Por tanto, el Hijo de Dios va a las bodas para que las que en otro tiempo estableció por su poder, entonces las santifique con la bendición de su presencia. Finalmente, San Juan Damasceno afirma lo mismo: la virginidad es un modo de vida angélico, una característica propia de toda naturaleza incorpórea. Y no decimos esto para restar valor al matrimonio, lejos de nosotros tal cosa, pues sabemos que el Señor bendijo las bodas con su presencia, y conocemos a aquel que dijo: honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, sino porque reconocemos que la virginidad, aunque el matrimonio sea un bien, le es superior. En síntesis, los padres de la Iglesia interpretan el matrimonio natural, elevado por Cristo, como un sacramento de la nueva ley. San Ambrosio destaca que la frase «serán los dos una sola carne» lo santifica. San Epifanio ve en las bodas de Caná el símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia. San Cirilo de Alejandría subraya que Jesús concede su gracia a los esposos para bendecir el matrimonio que él instituyó. San Agustín afirma que la presencia de Cristo en esas bodas confirma su institución y carácter sacramental. San Máximo de Turín enfatiza que Cristo santifica con su bendición lo que previamente estableció, y San Juan Damasceno reconoce que, aunque la virginidad sea superior, el matrimonio es honroso y fue bendecido por Cristo por su presencia en las bodas de Caná. En conjunto, la tradición patrística muestra que el matrimonio entre bautizados no es solo unión natural, sino signo y vehículo de gracia, reflejo de la comunión de Dios con su pueblo y, por lo tanto, un sacramento en sentido propio. Pasando de página, vemos que la sacramentalidad del matrimonio es también enseñada por San Pablo. Si bien San Pablo recomienda la santidad del matrimonio en varios textos como se ve en pantalla, el más claro es el de la epístola a los cristianos de Éfeso, capítulo 5, versículo 32, en donde leemos: este sacramento es grande, lo digo respecto de Cristo y de la Iglesia. Vamos a pasar a analizar este pasaje. La epístola a los Efesios tiene dos partes. La primera dogmática, la cual abarca los 3 primeros capítulos, en la cual se expone la doctrina del Musterion, es decir, de la salvación de todos los pueblos por Cristo. Y la segunda moral, la cual abarca los capítulos del 4 al 6, en la que se inculcan la dignidad y las obligaciones de la vida cristiana. En el capítulo 5, donde se considera la familia cristiana, es decir, las relaciones entre esposas y maridos, entre hijos y padres, y entre siervos y amos, se encuentra nuestra perícopa sobre el matrimonio,
cuya excelencia y deberes del apóstol muestra por su asimilación con la unión de Cristo y la Iglesia. Así como Cristo es cabeza de la Iglesia, así el varón es cabeza de la mujer. Y así como Cristo salva, ama y cuida a la Iglesia, así el varón debe amar y cuidar a su esposa como a su propio cuerpo. Y recíprocamente, así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así la mujer debe estar sujeta al varón. En razón de este amor, por el cual el varón y la mujer quedan vinculados, el hombre debe, según Génesis 2:24, dejar a su padre y a su madre y unirse perfectamente a su esposa, de modo que sean una sola carne. En esta unión del varón y de la mujer, en cuanto es referida a la unión de Cristo con la Iglesia, el apóstol afirma que se encuentra un gran sacramento o misterio. Más tarde en el video defenderemos el argumento desde este texto paulino más a fondo, pero primero debemos responder a objeciones protestantes más genéricas. Los teólogos protestantes han intentado objetar a la sacramentalidad del matrimonio de diversas formas. Un primer ejemplo es el de Francis Turretin, quien en sus Institutos de Teología Heléntica afirma contra San Roberto Bellarmino que el matrimonio no puede ser un sacramento propiamente dicho, argumentando: ahora bien, aunque no se puede definir perfectamente porque algo es concreto y extraordinario que consiste en cosas que no son del mismo género, aún así se puede describir adecuadamente. Muchos dicen que es un signo de algo sagrado, como Agustín, quien afirma los signos cuando se refieren a cosas sagradas se llaman sacramentos. La definición de los escolásticos es: un sacramento es la forma visible de la gracia invisible. Pero ninguna de las dos satisface a los romanistas modernos. Él coloca expresamente estas dos cosas en la definición de sacramento que extrae del Catecismo del Concilio de Trento con estas palabras: un sacramento es una cosa sujeta a los sentidos que tiene el poder no solo de significar, sino también de efectuar la gracia. Esto lo propone astutamente Bellarmino para favorecer los sacramentos inventados de la penitencia, el matrimonio y similares que carecen de signo visible. De esta manera, vemos que Turretin argumenta que el matrimonio no puede ser un sacramento puesto que no tiene signo visible, pero como bien explica el doctor Angélico, debe decirse que el sacramento del matrimonio se perfecciona por el acto de aquel que se sirve de dicho sacramento, así como la penitencia, y por ello, así como la penitencia no tiene otra materia que los mismos actos sujetos a los sentidos, los cuales ocupan el lugar del elemento material, así ocurre con el matrimonio. Por lo tanto, vemos que este sacramento sí tiene algo visible, aunque no sea material como el agua o el óleo. Esto tiene mucho sentido, ya que como explica San Buenaventura, el matrimonio pertenece a una clase particular de sacramentos que son en parte naturales y en parte instituidos por Cristo. En efecto, dice el doctor Seráfico: así como en los otros sacramentos hay algo que es solamente cosa, algo que es solamente signo, algo que es cosa y signo, así también en el matrimonio. Hay también otros que de algún modo son por instinto de la naturaleza, como el matrimonio, en el cual está la unión del varón y de la mujer, y porque en cierto modo son por naturaleza, y en el estado de la naturaleza el hombre no debía someterse a un elemento, por eso no se realizan en un elemento sensible exterior. Sin embargo, tienen un signo exterior, el cual significa la unión interior por la naturaleza de su significación, como el verbo o el gesto, y otro añadido que significa naturalmente el consentimiento interior de las almas, a saber, la unión carnal. De esta manera, vemos que San Buenaventura explica que el signo visible del matrimonio no es un elemento físico, sino el acto mismo del consentimiento expresado por palabra o gesto, al cual se une como anexo a la unión conyugal. Por tanto, la objeción de Turretin cae por su base, ya que el matrimonio sí posee signo visible, pero de un orden distinto, pues pertenece a aquella clase de sacramentos en los que lo natural y lo instituido se unen para significar una gracia sobrenatural. Por otro lado, una vez que hemos superado esta última objeción, pasemos a las siguientes. En su obra titulada La cautividad babilónica de la Iglesia, publicada en 1520, Martín Lutero afirma: en ningún lugar de la escritura se considera el matrimonio como sacramento. No solo eso, precisamente las tradiciones humanas aducidas para proponerlo como sacramento, lo que hacen es convertirlo en objeto de irrisión. Y luego afirma: el matrimonio existió desde el principio del mundo y tiene vigencia también entre los infieles. No hay razón alguna, por tanto, para afirmar que se trata de un sacramento de la nueva ley o exclusivo de la Iglesia. Este es el argumento de base de la reforma contra la sacramentalidad del matrimonio. A partir de aquí, vamos a ver cómo el pensamiento católico responde a estas objeciones, comenzando por la cuestión del texto de Efesios. Algunos intentan objetar que el texto de Efesios 5:32 es una mala traducción de la Vulgata, al traducir el griego musterion como sacramentum al latín. Este es, de hecho, el argumento esgrimido por Martín Lutero, quien afirma: mi respuesta es que el argumento se basa en una enorme pereza y en una lectura negligente y descuidada. En ningún lugar de la escritura se atribuye a la palabra sacramento el significado que nosotros le damos usualmente. Mejor sería decir que sucede lo contrario, puesto que nunca se intenta expresar con ella el signo de una realidad sagrada, sino la propia realidad santa, secreta, escondida. El sacramento, latino en griego, es misterio, palabra esta griega que el traductor transcribe en ocasiones y que a veces abandona.
La lectura griega es, por tanto, serán dos en una sola carne, gran misterio es este. Y eso fue lo que motivó que se extendiese como sacramento de la nueva ley, lo que se habría extendido de forma muy distinta de haber tenido en cuenta el misterio del texto griego. Este es también uno de los argumentos del reformador Juan Calvino, el cual razona: les impusieron el nombre de sacramento, pero ¿era justo que toda la iglesia pagara las penas de su ignorancia? Pablo había dicho mysterion, el intérprete, pudiendo dejar ese término, no extraño para los oídos latinos, o traducirlo como arcano, prefirió poner sacramentum. No obstante, no con otro sentido que aquel con que Pablo en griego había dicho mysterion, que vayan ahora y se jacten ruidosamente de su pericia en lenguas, siendo así que, en un asunto fácil y patente para cualquiera, tan torpemente se equivocaron por tanto tiempo. Este argumento presentado por Lutero y Calvino es incorrecto, ya que el caso católico no depende de la palabra en latín, sino del texto paulino y su significado teológico en sí mismo. En cuanto a esta palabra musterion, hay que notar que aparece 6 veces en esta epístola a los Efesios y un total de 21 veces en total en todas las epístolas paulinas. En la Vulgata se traduce 4 veces por sacramentum y 2 veces conserva el término griego. Pasemos a analizar todas las veces que aparece el término en esta epístola. En primer lugar, aparece en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En segundo lugar, aparece en Efesios 3:3, como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio. En tercer lugar aparece en Efesios 3:4, mi conocimiento del misterio de Cristo. En cuarto lugar aparece en Efesios 3:9, esclarecer cómo se ha dispensado el misterio escondido desde siglos en Dios. En quinto lugar aparece en el pasaje que estamos estudiando, Efesios 5:32, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Por último, en sexto lugar aparece en Efesios 6:19, dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Por tanto, vemos que en todos los pasajes en que San Pablo utiliza esta palabra, además del pasaje que estamos estudiando, la utiliza para designar la voluntad de Dios acerca de la salvación de todos los pueblos por medio de Cristo, mediante la agregación de todos en un solo cuerpo místico que es la Iglesia. Este es el mismo sentido con el que lo utiliza en 1 Timoteo 3:16, donde leemos: y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad, él ha sido manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Concluimos por lo tanto que en nuestro pasaje, Efesios 5:32, el musterion se refiere inmediatamente al matrimonio y inmediatamente a la unión de Cristo con la Iglesia, de modo que en última instancia recae en el mismo sentido anterior. El matrimonio mismo es llamado gran misterio por su relación simbólica con el gran misterio de Cristo, es decir, es un gran misterio porque encierra de modo simbólico aquel gran misterio de la unión de Cristo con la Iglesia. El teólogo católico del siglo XIX Matthias Joseph Scheven argumenta en su obra Los misterios del cristianismo que el matrimonio cristiano no puede entenderse como un mero símbolo vacío de la unión entre Cristo y la Iglesia como ocurría con el matrimonio natural o incluso con el de los justos del Antiguo Testamento, que solo prefiguraban de modo profético aquel misterio. En cambio, el matrimonio cristiano está intrínsecamente enraizado en la unión esponsal de Cristo y la Iglesia, participa de su misma naturaleza y de su eficacia, de modo que no solo lo representa anteriormente, sino que lo hace presente como signo vivo y eficaz de la gracia. Por eso, San Pablo no habla de un símbolo externo, sino de un misterio real en el que actúa y se comunica la unión de Cristo con la Iglesia. De otro modo, su afirmación de que se trata de un gran misterio sería incomprensible o hiperbólica. El matrimonio cristiano es un verdadero sacramento precisamente porque en él el gran misterio de Cristo vive con fuerza, actúa y se manifiesta. Afirma Scheven, el matrimonio cristiano, por el contrario, tiene una referencia real, esencial e intrínseca al misterio de la unión de Cristo con su Iglesia. Está arraigado en este misterio y está orgánicamente conectado con él, por lo que participa de su naturaleza y carácter misterioso. Solo se convierte en un verdadero misterio si el gran misterio de Cristo vive, opera y se manifiesta en él de forma vibrante. Otro teólogo del mismo siglo, el jesuita Domenico Palmieri, argumenta que la sacramentalidad del matrimonio se fundamenta en 3 pasos progresivos. Primero, según Efesios 5:32 y el testimonio del Concilio de Trento, todo matrimonio es, por institución divina, signo de la unión de Cristo con la Iglesia. Segundo, el matrimonio cristiano es además un signo práctico de la gracia, pues su misma unión representa la unión sobrenatural de Cristo y la Iglesia, la cual solo existe por la gracia, de modo que sin la gracia la unión conyugal no podría ser verdadero signo de aquella. Tercero, dentro de la economía de la nueva ley, los signos instituidos por Dios para significar la gracia no solo la representan, sino que la causan realmente. Por tanto, el matrimonio cristiano, en cuanto rito divinamente instituido, no solo significa la gracia anexa a él, sino que también la confiere a los esposos. Así concluye Palmieri. Consta que los ritos instituidos por Dios para significar la gracia conferida a los hombres son, en la nueva ley, eficaces de la misma,
pues tal es la índole propia de la nueva ley que no solo significa como la antigua, sino que además produce la gracia. El jesuita José María Bover continúa y perfecciona con sutileza el segundo punto de la argumentación de Palmieri, mostrando que la misma significación del matrimonio cristiano como imagen de la unión de Cristo con la Iglesia, que el apóstol presenta como necesaria e impuesta por Dios, exige la comunicación de la gracia santificante y por tanto la sacramentalidad del matrimonio, puesto que sin la gracia los cónyuges no podrían en su unión y en el cumplimiento mutuo de los deberes obrar como Cristo y la Iglesia obran, ni por ello reflejar la imagen de la unión de Cristo y la Iglesia. En este sentido, mientras que en la antigua ley el matrimonio era un mero signo especulativo de la unión de Cristo y la Iglesia, en la nueva ley, por una cierta reacción del objeto sobre su signo, se convierte en un signo práctico, es decir, exigente de la gracia, y que por consiguiente, en la verdadera imagen de aquella unión, que ahora asume la propia condición de imitación del ejemplar, y como en un proceso inverso, de cosa significada por el matrimonio en la antigua ley, se convierte ahora en cosa significante del matrimonio, es decir, en perfecto ejemplar del matrimonio cristiano. Así afirma el padre Bover. Ahora bien, esta nueva conformidad del matrimonio cristiano con tan divino ideal incluye necesariamente una elevación, una nobleza que de suyo no tiene y que sólo de la gracia puede recibir. Por tanto, para que el matrimonio cristiano imite y reproduzca en sus relaciones más esenciales el matrimonio de Cristo y de la Iglesia, necesita absolutamente ser levantado sobre sus propias fuerzas por el auxilio de la gracia de Dios. Dios, por consiguiente, que quiere esta elevación del matrimonio cristiano, debe llenar la deficiencia natural con la gracia sobrenatural, debe completar y perfeccionar su semejanza con el matrimonio de Cristo, debe realzar con la gracia sus elementos significativos. Esto quiere decir que la significación del matrimonio es para el matrimonio cristiano título de la gracia o, lo que es lo mismo, que la significación especulativa se ha convertido en práctica y sacramental. Luego, continúa. Dios impone a los esposos cristianos la obligación de realizar, llenar o cumplir en la vida conyugal el gran sacramento del contrato matrimonial. Esta obligación imposible de cumplir sin el socorro de la gracia divina confiere derecho a la misma gracia. Este derecho, a su vez, como generalmente todo derecho, ejerce causalidad moral o intencional respecto de lo que es su término u objeto, que aquí es la gracia. Negar semejante derecho, negar su eficiencia moral, negar que está radicado en el mismo simbolismo matrimonial, no parece posible. Asimismo, los jesuitas Lercher y Umberg amplían el argumento de Palmieri sobre la eficacia de los ritos matrimoniales en la nueva ley, sosteniendo que todo matrimonio válido es un rito religioso simbólico instituido por Dios y necesariamente aplicado y que, según Hebreos 9:9 y Gálatas capítulos 4 y 5, estos ritos son eficaces para conferir la gracia ex opere operato. Por tanto, concluyen que todo matrimonio cristiano es un sacramento, construyendo un argumento puramente bíblico que toma como base principal Efesios 5 del 22 al 32 y como apoyo secundario los pasajes de Hebreos y Gálatas, mostrando que la escritura formalmente implica la sacramentalidad del matrimonio. Podemos resumir el argumento presentado a partir de la carta a los de Éfeso, tal y como lo explican los teólogos Joseph Wilhelm y Thomas Scannell, basados en el Manual de Teología Dogmática de Joseph Maria Given. La prueba, en la medida en que existe, se extrae del pasaje en su conjunto. El apóstol, al hablar del matrimonio cristiano, lo declara como un gran signo de algo sagrado, la unión de Cristo con su Iglesia. Ahora bien, esta unión se realiza por la gracia santificante y por un flujo continuo de gracias. Por lo tanto, una representación perfecta de esta unión debería contener algo que se corresponda con las gracias otorgadas por Cristo a su esposo. Debería, asimismo, conferir a los cónyuges la gracia relacionada con su estado. Además, el debido cumplimiento de las obligaciones impuestas a los esposos cristianos requiere ayuda sobrenatural. Para cerrar esta sección, quiero recordar la reflexión del padre Given si negáramos la sacramentalidad del matrimonio, quien comenta: en ese caso, el matrimonio en sí mismo no sería un misterio, sino solo una figura vacía de contenido que serviría para evocar en nuestras mentes un misterio extrínseco a él, es decir, la unión de Cristo con la Iglesia. Por lo tanto, el matrimonio sería el sacramento de un misterio más que un misterio, y además un sacramento estéril. Si se trata de una mera comparación con un misterio, no se podría decir que el matrimonio en sí mismo sea un misterio, y en particular un gran misterio, salvo por una extravagante hipérbole. Solo se convierte en un verdadero misterio si el gran misterio de Cristo vive, opera y se manifiesta en él de forma vibrante. En conclusión, como hemos visto, la fe católica en la sacramentalidad del matrimonio no depende de una mala traducción, como alegan Lutero y Calvino, ni de tradiciones humanas inventadas. Al contrario, se apoya directamente en la Sagrada Escritura, en la enseñanza de los padres de la Iglesia y en la doctrina constante del Magisterio.
El matrimonio desde el principio fue querido por Dios como una unión sagrada entre varón y mujer. Cristo vino a restaurar sus propiedades originales y al elevarlo a sacramento de la nueva ley, lo convirtió en signo eficaz de su unión esponsal con la Iglesia. Por eso, los esposos no solo son símbolo, sino participantes reales de esa unión. Reciben gracia para vivir en fidelidad, amor, indisolubilidad y apertura a la vida, reflejando el amor eterno de Cristo. Así, la visión reformada, que reduce el matrimonio a un simple contrato humano, no puede explicar ni el testimonio bíblico ni la vida cristiana real. Si el matrimonio no comunica gracia, ¿cómo podrían los esposos vivir fielmente lo que Cristo exige de ellos? ¿Cómo podrían reflejar la unión de Cristo y su Iglesia sin el auxilio sobrenatural de Dios? En cambio, la enseñanza católica nos muestra el plan divino en toda su belleza. El matrimonio es un verdadero sacramento, un camino de santificación, una vocación a la santidad donde la vida ordinaria del hogar se convierte en altar y templo, y donde el amor humano, con todas sus luchas y alegrías, se eleva y se transforma en un signo vivo de la comunión de Dios con su pueblo. Los invito a ver el próximo video, en donde vamos a ver en detalle cómo San Agustín defendió la sacramentalidad del matrimonio y cómo sus argumentos son una de las columnas más firmes de la tradición católica frente a los ataques de la Reforma.